¿Sentís que la forma que te gustaría vivir tu vida hoy se ve demasiado alejada? Incluso imposible. ¿Y si te digo que no lo es? Que hay un par de puntos claves que nos acortan la brecha entre la vida que nos gustaría y la vida que vivimos hoy. Hace un par de años atrás, cuando todavía estaba en la secundaria, decidí cambiarme de colegio porque había cosas que no me convencían y me pasé de un colegio privado a un colegio público. Todas las personas, cada vez que me mencionaba que me iba a cambiar de colegio, me decían, va a ser más fácil, me lo repetían una y otra vez y yo digo, ok, está bien. Decidieron meterme en el turno tarde de ese colegio porque no había vacantes a la mañana, lo cual era mentira. Y me dispuse a iniciar el año escolar. Ese primer trimestre lo terminé con promedio de 10. Entonces yo internamente, una vez que me vi que era capaz, dije, voy a hacer promedio 10. Voy a sostener esto que pude lograr este trimestre en todos los demás, para que no tengan excusa y me pasen al turno mañana. Porque también había un par de temas con mis compañeros, con el aula, con la forma en la que las clases transcurrían, que no era un ambiente donde uno quizás pudiera aprender sin distracciones, por decirlo de formas muy simples. El punto está que para poder conseguir esto, no tenía que fallar en nada, en ninguna materia. Para poder conseguir este promedio 10, tenía que ser la excelencia, tenía que ser todo lo que pudiera hacer. Y para eso tuve que sacrificar cosas y para eso tuve que decir no a salidas con amigos que no entendían lo que yo estaba tratando de conseguir. Y llegaron al punto de los integradores. Los integradores te daban 2 por año, tenías que dar todo el contenido de la materia. Tenía biología y teatro, ¿no? Y me predispuse a estudiar mucho para biología, porque biología tenía más terminología exacta, vamos a decir así, pero me quedaban 3 días después de eso para poder preparar la de teatro. Y ahí apareció, ¿no? Por primera vez. ¿A qué quiero ir con toda esta historia? Y este es el punto de inflexión del personaje, en donde yo estaba sentada y me angustié. Me angustié durísimo. Me angustié de una forma que dije, no lo voy a conseguir. Todo lo que trabajé todo el año se me va a ir por la borda por esto. No lo voy a conseguir, no voy a poder estudiar la teoría de teatro. La teoría de lo que es la materia en sí misma. Digo, no voy a poder. Y yo lloraba porque digo, no lo voy a conseguir. Voy a haber fallado. Ya no tenía que ver con si conseguía o no conseguía ir a la mañana. Era una cuestión de la persona en la que me iba a convertir si yo fallaba. Pero eso me di cuenta más tarde. Entonces ese día me senté y mientras lloraba, yo repetía, yo puedo. Y no les puedo asegurar cuánto tiempo estuve, pero yo puedo haber estado media hora sentada en lágrimas diciendo, yo puedo. Esa es la razón por la cual tengo este tatuaje. Esa es la razón por la cual el yo puedo significó tanto en mi vida por tanto tiempo. El punto es que no me di cuenta de dónde surgía ese querer cumplir, ese querer conseguir, pero hubo 2 cosas muy importantes en ese momento. Una fue el darme cuenta que yo podía. Eso abrió una nueva realidad, eso abrió una nueva capacidad dentro de mí y de ahí no se vuelve atrás. Y la segunda era la razón por la cual iba a utilizarlo primero, iba a ser la consecuencia. No, la consecuencia no. Yo iba a usar esto para poder llenar un vacío, una falta de valor internamente. Entonces todo logro que consiguiera iba a sumarme valor o mantenerlo o me iba a quitar valor y yo no iba a hacer nada en la vida. Empezás a llenar un barril sin fondo de logro, voy, persigo y consigo, y si no lo consigo significa que no soy capaz tomamos esas historias y esas circunstancias como parte de nuestra persona. Darte cuenta de que podés es una de las mayores cosas a abordar al punto de ir hacia donde queremos ir. Porque hoy
quizás hay algo dentro tuyo que dice, no soy capaz, no me veo posible, o la brecha es tan distante de una versión y otra que vos decís, en mis sueños. Pero acá estoy para que cortemos esa brecha. El primer punto es esto de que hoy no lo veas posible, no significa que sea imposible. La forma en la que vos te ves hoy, la forma en la que vos te percibís, cómo atravesás las dificultades, las ideas con respecto a vos mismo, las creencias con respecto a vos mismo, están dando forma a toda tu vida. Si yo internamente no hubiera pensado en soy capaz o hubiera sido movida por algo superior en aquel momento, aparentemente poder pasarme al turno mañana en este nuevo colegio, pero había algo más internamente diciendo, vos podés, dale, anda. Si no hubiera tenido eso, no hubiera tampoco tenido la claridad, que es el punto número 2, la claridad de que sí, que no. Si mi objetivo es este, ¿qué cosas sí, qué cosas no? Tuve que decir que no a salidas, tuve que dedicarle más tiempo a otras cosas, tuve que reorganizar mi vida, que en aquel momento era ir al colegio turno tarde, hacer tareas a las mañanas, salías tarde del colegio, si querías hacer una actividad extracurricular, estabas medio en bolas, diríamos acá, porque prácticamente ya se te terminó el día, ya está, tenés que comer, dormir, porque daba mis horas de descanso. A veces tenía gimnasia a la mañana, había que organizar, había que priorizar para poder cumplir este objetivo. Por lo tanto, la forma en la que me veía a mí misma, mientras iba sumando la evidencia, ¿no? De voy, lo consigo, tuve la evidencia de que era posible, entonces dije, ok, y seguí empujándome cada vez más. Pero me predispuse al camino. No fue que dije, lo voy a conseguir y me di media vuelta y dije, bueno, sí, mañana será. No, ahí estaba en juego la persona que elegía ser, los valores que decidía encarnar, el tipo de persona en la que me quería convertir. Había algo que impulsó, que hoy lo veo a la distancia y digo, wow. Wow, ok. Estamos hablando de que esto fue en tercer año de secundaria. Yo tenía 14 años. Que por más de que sea turno tarde, por más que sea un colegio del Estado, por más que sea, era dedicarle todo tu tiempo a hacer todo lo que pudiera hacer y no cometer errores. Me puse en el camino y al tener la claridad de qué es lo que quería conseguir, me tuve la claridad de qué cosas se abandonaban y qué cosas permanecían. Cuáles me iban a acercar al objetivo que quería y cuáles no. Aún así, lo que hoy agregaría a toda esta cuestión es ¿para qué? Bueno, sí, para poder pasar al turno mañana. Bueno, otra vez, ¿para qué? Para poder, qué sé yo, en aquel entonces, el poder utilizar mi mañana y ya tener toda como la tarde libre junta hasta el día siguiente era un beneficio. Más aún cuando vos te empezás a preguntar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Te vas a dar cuenta que en realidad estás buscando sentirte de una forma específica. Significa que vos estás proyectando que en esa meta, en eso que querés conseguir, está la realización de algo interno tuyo. O pensás que te lo va a dar, ¿no? O sea, pensás que eso va a ser lo que te dé, lo que estás buscando. Pero si no sabes realmente lo que estás buscando, te vas a desilusionar. Porque así como te conté antes, es un barril sin fondo. Cada vez vas a necesitar más logros, cada vez vas a necesitar más cosas porque vas a empezar a estandarizar lo que puedes hacer, vas a empezar a estandarizar aquellas cosas que podés manejar. Entonces de repente, en vez de ser eso una cosa a tu favor, se vuelve en contra. Necesito más, necesito algo más para poder reafirmar mi valor, necesito algo más para poder sentirme valiosa, tengo que estar haciendo continuamente, porque si no todo esto se cae. Ese fue mi caso personal. Porque yo no sabía qué era lo que estaba buscando. Yo no sabía qué fue lo que después impulsó todo lo demás. Hay veces que se mezcla un poco eso de lo que a mí me gustaría y es todo lo que puedo ser con un vacío, una insuficiencia y a veces una impotencia interna. Porque a veces buscamos reconocimiento, a veces buscamos amor, a veces queremos evitar la inseguridad, a veces queremos quedarnos en la comodidad. He atravesado todas.
he atravesado todas, porque no sabía qué estaba buscando. Para mí dejar de hacer era también perder el amor de los míos. Porque cuando sos chico te enseñan que si haces las cosas bien, están todos, que te celebran, que te festejan. Ahora, si haces las cosas mal, al menos en mi época, hoy las cosas empiezan a cambiar, te castigaban. O te negaban el amor. Habías hecho algo más y de repente había una distancia con ese otro. Entonces era, ok, no voy a permitir que esto ocurra. Pero claro, cuando lo haces desde un lugar de vacío porque sentís que hay cosas que no tenés, tarde o temprano el vacío es innegable y vos poco a poco te empezás a deformar en un montón de estructuras externas que tranquilamente se pueden caer y se pueden derrumbar en cualquier instante. Porque tarde o temprano eso se cae, porque el vacío va a ser inevitable. Porque por más de que vos persigas y quieras conseguir eso, te va a explotar en la cara. Y vas a entrar en un vacío donde todo se habrá difuminado y vos decís, ¿y ahora qué? Porque ni siquiera lo que a mí me motivaba antes, hoy me motiva. Porque ni siquiera tengo claro hacia dónde ir. Y esto nos lleva al punto número 3, de cómo atravesar limitaciones sin luchar. No fueron el problema las acciones, no fue el problema el camino, no fue el problema que te exijas, no fue el problema nada de lo que estás viendo allá afuera. Hay 2 puntos muy importantes. ¿Cómo atravesas la negatividad, que es tu mayor limitación? Y ahora te explico por qué. Y la forma en la que te ves a vos mismo. Son las únicas 2 cosas que más te están separando de todo lo demás. Porque cuando vos tenés en claro qué tipo de persona sos, y voy a empezar de abajo para arriba, vas a tener unas acciones coherentes al tipo de persona que creas que sos. La vida también no te va a dar nada que vos no veas coherente, que vos no veas posible. Entonces el trabajo de esas cosas, de las que vos crees posible y cómo vos te ves a vos mismo, son un punto a observar y a cuestionar. ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque hay cosas que las tenés en estándar, las tenés en ese modo normal, lo normalizaste tanto que no te lo cuestionás. ¿Por qué la vida tiene que ser así? ¿Por qué vos ves la vida como es? ¿Por qué las relaciones te relacionas como te relacionas? ¿Por qué hay cosas que en realidad más que un por qué sería un para qué? Más aún primero es esa pregunta, ¿no? De ¿por qué veo la vida como la veo? ¿Por qué creo que no es posible? ¿Por qué si hay otras personas que lo consiguen, yo no podría? O hoy no puedo. Bueno, conectores. ¿Se entendió la idea? Es eso de, si yo me creo hijo del rey, voy a actuar en concordancia con eso. Vas a estandarizar un tipo de posibilidad de un tipo de vida y no vas a bajar de eso. Porque por más de que en algún momento pasen adversidades, sos el hijo del rey. Vas a actuar como el hijo del rey en las adversidades. Y tarde o temprano las cosas se van a volver a acomodar a lo que sostengas en mente. Ahora, si no te ves capaz, si te ves alejado e incluso las emociones negativas están en todo tu día, está un poco difícil. Porque ese estado interno que sostenés continuamente también es una petición a la vida de mándame más de esto. Porque esto es lo que sostengo, esto es en lo que me convertí. Convertiste un estado en tu estado natural. Por inocencia, ingenuidad. No sabías hacerlo mejor, yo no sabía hacerlo mejor, yo no sabía cómo atravesar las negatividades, yo no sabía cómo atravesar el miedo, el sufrimiento, la apatía, la vergüenza, las frustraciones, los no puedo, los no quiero, los deseos, incluso el orgullo. No tenía ni la más pálida idea de qué era lo que funcionaba y lo que no. Por eso, hoy estoy acá, contándotelo. No te sirve de nada. De nada te sirve las emociones negativas. Porque mientras sostengas esas emociones, todo en la vida tiene una vibración. Por lo tanto, vos vas a traer lo semejante. Vos vas a estar vibrando, resonando, vos te habrás convertido en alguien y eso tiene una especie de onda a lo largo del universo. Eso tiene una onda que te va a traer lo que sea semejante y lo que resuene con vos.
Y no solamente eso, sino que el estado que sostengas internamente también va a influir en la forma en la que ves la vida, en lo que ves posible, en cómo vos te ves, en los pensamientos que tenés, en las oportunidades que se te dan. Decime vos, ahora, ¿qué tan beneficioso sería gestionar tus emociones y no sucumbir a ellas? Porque no es un problema que estén, al igual que no es un problema que hayamos hecho esas acciones, sino que todo está en una parte muchísimo más profunda, que es quién soy yo con esas acciones. Quizás podríamos pensar que yo conseguí lo que conseguí porque me fue bien. Creo que esa parte en la historia no lo dije. Me fue bien, conseguí el promedio 10. Logré que me pasaran al turno mañana. Ahora, había iniciado un soy capaz que se volvió una exigencia en vez de un estándar natural. Y al mismo tiempo era esa asociación de soy ese número. Soy eso. Y sin eso no soy nada. Nada más alejado de la verdad, porque tu valor como persona no va a depender de las circunstancias que se den. Pero creemos que sí. Y ahí es cuando nos empezamos a sentir mal, y ahí es cuando las cosas empezamos a hacer una bola de negatividad, porque es un reacción a la vida que tengo, consecuencia de las decisiones que tomé en mi pasado, que nada tienen que ver con el futuro, y empiezo a reaccionar de nuevo, alimentando más el lugar donde estoy. Por lo tanto, hay que liberar, en vez de guardar esas emociones negativas, hay que comprender que cuando estamos atravesando un momento negativo, no es nuestro estado natural. No es nuestro estado natural. Nuestro estado natural es la paz y el amor. Está verificado que la conciencia es naturalmente amorosa y pacífica. Entonces, todo lo que no sea eso, en realidad es una especie de distorsión, por así decir. No es natural, pero lo volvimos normal. Entonces, nuevamente, si no es el problema las acciones, ni tampoco que las emociones negativas estén, ¿qué es lo que me está perjudicando? Que te identificas con eso y crees que sos eso. Que reaccionas desde aquel lugar y accionas desde aquel lugar. Podríamos hacer las mismas acciones vos y yo y vamos a tener resultados diferentes. Incluso si se nos pone dentro de las mismas situaciones. Probablemente no tengamos los mismos resultados. Por el tipo de creencias, por el tipo de habilidades, quizás podrías pensar, por el tipo de persona que ejecuta esas habilidades. Cuando se me atraviesa la negatividad al día de hoy, que ya no atravieso estados, porque en aquel momento eran estados continuos de estrés, ansiedad, de no puedo, de apatía, de frustración, de impotencia, de no puedo. Realmente la pregunta constante de ¿lo voy a lograr? ¿Voy a poder? ¿Crees que voy a poder? Era realmente constante ese sentimiento de no voy a llegar. Y si no llego, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué habla de eso de mí? ¿Se entiende? Entonces, nuevamente, atravesar las limitaciones sin luchar es sencillo. Cuando no sucumbimos a la emoción negativa. Cuando le permitimos estar, pero no nos identificamos y no nos perdemos en ella. No significa que dejamos de sentir angustia, frustración, apatía. Yo hoy a la mañana me eché unas lagrimitas. Lloré un poquito. No lo voy a negar. O sea, es más, me dije, no sé si tengo ganas de hacer lo que tengo que hacer como propuesta y reafirmación de la persona que elijo ser, que es ser esta persona que extiende, ser esta persona que comparte. Pero hoy me levanté y sentía cosas dentro mío y se me despertó una especie de angustia. Pero no reaccioné, no me perdí, no sucumbí, no la alimenté. Esa es la diferencia en que hoy estoy acá sonriéndote y hablándote y no me quedé tirada en la cama porque no reaccioné a la tristeza. No significa ignorarla y reprimirla. Eso es lo que nos está alejando. Sino que, y no niego ni afirmo que están cortando el pasto y me está distrayendo. Eso no niega que atravieses todo eso. La cosa está en observar, porque en realidad tenemos miedo a atravesar todas esas emociones, porque estuvimos evitando la insuficiencia, la impotencia y toda emoción negativa. Por eso continuamente el perseguir y ir hacia otro lugar, porque no nos queremos sentir así.
Cuando estás dispuesto a atravesarlo, te das cuenta de que no tenía ningún tipo de poder y que eso no te detiene. Entonces, cuando las emociones negativas desaparecen, porque estoy haciendo 3 videos por semana, estoy mandando audios todos los días al canal, al grupo de la comunidad gratuita, que te invito a que te unas para poder recibir contenido cada día, y también está el curso de liberación de bloqueos gratuito. Todas las herramientas que transformaron mi vida están dentro de ese curso explicadas y para que las pongas en práctica. Así que el link en la descripción. Mando todos los días a la comunidad un audio para poder seguir profundizando. Mando audios a las personas del 1 a 1, que también link en la descripción por si quieres profundizar e intensificar la liberación y transformar toda tu vida también desde hoy. Link en la descripción. También tenemos, estoy haciendo eso, estoy con los idiomas, estoy volviendo a hacer clips, ¿qué más? Lo tengo anotado. Estoy aprendiendo nuevas palabras, sigo practicando la oratoria para seguir profundizando. Hay un montón de acciones que van reafirmando continuamente qué tipo de persona elijo ser. Y a lo largo de ese camino es incómodo. Estoy entrenando todos los días, mientras el cuerpo me tolere y me lo permita, siempre con discernimiento. Más aún, estuve exigiéndome físicamente todo lo que pudiera dar y atravesando toda incomodidad, atravesando todo dolor, atravesando todo no puedo, porque hay veces que es un no puedo, es un no quiero hacer ejercicio, y uno lo hace igual. Porque cuando vos empezás a atravesar eso, además de las duchas frías, cuando vos empezás a atravesar esa incomodidad, sos una persona capaz de soportar y atravesar lo necesario para poder llegar hacia aquel lugar. Porque cuando uno va más allá, cuando uno se convierte en esa persona, hay más responsabilidades, hay más tareas, y tenés que ser una persona capaz de gestionar lo que se requiera en esa vida. Por eso tampoco se te va a dar hoy. No sos la persona capaz de sostenerlo. No significa que no pueda hacerlo. Es convertirnos en esa persona, abandonando toda limitación, atravesando toda incomodidad. Y con eso se recurre a esas acciones que son incómodas, y al poder observar y contemplar, gestionar tus emociones, no vas a sucumbir el no quiero, no puedo, no lo voy a atravesar, sino que es un ok, gracias por mostrarme esta incomodidad, esta limitación, la atravieso, que es una aceptación, es un permitir, es un no etiquetar, es un no querer modificar que no tenés ganas, es un no querer modificar cómo te estás sintiendo, es un no querer modificar sentirte impotente, triste, ansioso, y te lo dejo acá a la práctica, pues hemos hecho prácticas para la liberación, es no centrarte en esos pensamientos, porque son una respuesta, una consecuencia de eso que te está pasando, e ir al cuerpo y observarlo. Es tener claridad en aquello que uno quiere y en qué tipo de persona tengo que ser para aquello que uno quiere. Y es tomar las acciones que estoy segura que sabes que son beneficio a largo plazo, pero no lo estás haciendo porque no querés atravesar la etapa incómoda y evitar el placer a corto plazo. O sea, no querés atravesar esa parte incómoda de estoy dedicándole mi tiempo a esto y no parece que tenga ganancia. Y la realidad es que sí, tiene algo muchísimo más profundo y algo de muchísimo más valor, que es el hecho de que vas a empezar a reconocer esa fuente de felicidad, de amor, de prosperidad dentro tuyo, que es independiente de todo lo demás, independiente de toda meta, proyecto, relación o estilo de vida que te gustaría implementar, y que no importa dónde la vida te ponga, nadie te va a poder quitar eso. Nadie. Y en el momento que reconoces eso, en el momento que atravesás las limitaciones, en el momento que empezás a tener evidencias de que podés, en el momento que empieza a aumentar tu confianza y tu autoestima, empezás a ir atravesando limitaciones y te vas a dar cuenta de que te va a gustar el hecho de atravesar lo incómodo para ser cada vez más esa persona que es todo lo que puedes ser en esta vida. Porque ahí está la gloria y toda gratificación y toda felicidad. El ser lo máximo que podemos ser en esta vida. Yo te voy a dejar este video de por acá para que sigas profundizando en todos estos temas, y nosotros nos estamos viendo cuando la inspiración diga.